Rafa Rius, buenos días. Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Pues vamos a contarle cosas a la gente, si te parece. Me parece perfecto. Manifestación en Madrid, el gran negocio de la sanidad privada. Pues usted dirá. Hombre, pocas cosas diré que ellas no se sepan, ¿no? Pero bueno, simplemente hay que hacerse eco de una gran manifestación que hubo en Madrid el pasado fin de semana, el pasado domingo, 12 de febrero, donde, bueno, 1 millón de personas según la organización y 1/4 de millón según la delegación del gobierno, que es lo que suele pasar siempre, más o menos las cifras suelen ser 1 a 4 aproximadamente de la delegación del gobierno a los manifestantes. Pero bueno, el caso es que la ocasión era para exigir al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que parara un poco su ofensiva privatizadora contra la sanidad madrileña. Claro, que lo parara del todo, no solo un poco. Bueno, no sé, que lo parara del todo, claro, pero que si lo parara un poco ya sería mucho para ella, ¿no? Mm. Bueno, el caso es que, pues eso, se pedía lo obvio y lo lógico y lo que era de esperar, que era una sanidad pública y de calidad. Porque claro, no solamente hay que defender la sanidad pública, sino hay que defender que se la dote de unos medios suficientes como para que tenga una calidad adecuada, ¿no? Porque si no viene lo de siempre. Ay, es que la lista de espera muy larga, ay, es que no me hacen caso, ay, es que no me cogen la llamada, pues me voy a la privada. Es decir, esa es la táctica habitual de los políticos como Isabel Díaz Ayuso, que quieren cargarse la sanidad pública a base de desprestigiarla frente a la privada, ¿no? Entonces, bueno, ahora que los contagios del COVID-19 parece que ya van bajando, pues en el sistema sanitario empiezan a verse todos los rotos y todas las lo que ha ido quedando, ¿no? El más evidente es la gran cantidad de dinero público que la administración de muchas autonomías, pero en este caso donde más se ha notado, porque también es la ciudad más grande, claro, ha sido en Madrid. Es la gran cantidad de dinero público que se ha desviado no de Díaz Ayuso, sino desde los primeros gobiernos de Esperanza Aguirre. Ya empezó a desviar dinero a empresas privadas, a UTEs, a uniones temporales de empresas, y descubrieron que la sanidad era un filón de dinero muy explotable, ¿no? Y que encima es un sector que, como las funerarias, y perdón por la comparación, es inmune a las crisis, ¿no? Es decir, la gente se sigue poniendo enferma. Sí. Es decir, es algo que no pueden evitar y por lo tanto hay un filón de negocio que ahí no hay crisis que valga, eso siempre se va a mantener y por lo tanto siempre va a ser muy tentador como negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechando las listas de espera en una salida pública desmantelada, donde hay una crónica falta de personal suficiente para cubrir todos los puestos y los turnos, y bueno, y la rentabilidad siempre está garantizada porque siempre pueden construir hospitales, bueno, pueden o construirlos o simplemente gestionarlos, es decir, como en el caso de que conocemos aquí en Valencia, en la Ribera, pues se construyó y se le cedió gratuitamente, o sea, graciosamente, para que lo gestionara. O incluso algo que se está poniendo ahora de moda con las dificultades que está teniendo la atención primaria, que es pues eso, las consultas externas en hospitales privados para atender la demanda de atención primaria que tiene deficiencias en la sanidad pública, evidentemente por falta de personal. Entonces, si a eso le unimos en que la sanidad privada está en constante revalorización gracias a la especulación y a los recortes de material, personal y condiciones laborales de la pública, pues la rentabilidad está garantizada.
Entonces, bueno, y encima muchas de estas corporaciones que son internacionales, pues no pagan impuestos en España, es decir, son multinacionales alemanas, irlandesas, holandesas, y lo único que tienen, y de lo que presume injustificadamente la señora Díaz Ayuso, son las donaciones altruistas de material médico, las respuestas rápidas a las emergencias, en fin. Es de lo poco que pueden presumir, y últimamente he estado leyendo unas declaraciones de Marciano Sánchez Baile, que es un pediatra que es presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. Sí, señor. Marciano. Que lleva 46 años de experiencia, con lo cual habrá visto de todo. La hemos entrevistado montones de veces en Radio Clara. Bueno, pues parece que sabe muy bien de qué está hablando. Y comentaba, según sus palabras, que Madrid es la única comunidad del mundo que después de abrir 11 hospitales tiene menos camas disponibles por habitantes que antes de su inauguración. ¿Cómo es posible? Que le pregunte a la señora Ayuso, que ella seguro que lo sabe. Y bueno, la prueba es que cuando más difícil estaba la epidemia o la pandemia, tuvo que abrir el ejército una instalación en precario. Como recordamos, no tenía UCI, no tenía quirófanos, y la abrió, pues eso, en una feria de exposiciones en el IFEMA, ¿no? Entonces, bueno, desde la puesta en funcionamiento de este proceso de privatización en 2001 se han perdido nada menos que 3.000 camas, lo cual convierte a Madrid en la comunidad peor preparada para enfrentarse a una crisis, ¿no? No llega a 3.000 camas por 1.000 habitantes frente a las casi 4 que tiene Aragón o las 5 que tiene la media europea, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ya no hablemos del número de personal sanitario. 3.000 trabajadores menos desde 2010, ¿no? Es decir, que en poco más de 12 años se han perdido 3.000 puestos de trabajo. Entonces, bueno, pues y a eso le unimos el aumento demográfico que supone la inmigración y bueno, y la demografía española propia, que están en horas bajas, nacen menos, pero siguen naciendo. Y por lo tanto siguen habiendo nuevas personas que necesitan atención sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, la situación está así. Y el PIB de sanidad en España sigue siendo de los más bajos de Europa, ¿no? No llega al 10 del PIB, del Producto Interior Bruto, en sanidad. Y en cambio los beneficios del sector sanitario privado no dejan de crecer. Es decir, de hecho, hay muchas industrias europeas, muchas compañías financieras europeas que han puesto sus ojos en España, ¿no? Es decir, que un tercio del dinero que se mueve ya va al sector privado y sigue en aumento, ¿no? De hecho, supone casi un 30%, que es de los más elevados de Europa, bastante por encima de la media, ¿no? Holanda, por ejemplo, no llega al 20% lo que destina, Francia se queda al 17%, y incluso duplica el de Alemania, que nada más dedica a la sanidad privada el 15% de sus gastos sanitarios. Entonces, bueno, pues en resumidas cuentas, en España el mercado sanitario, y digo mercado sabiendo lo que digo, es decir, porque es un mercado, porque incluso a veces en entrevistas se les escapa y en lugar de decir pacientes dicen clientes, porque es eso, es un mercado que tiene clientes. Bueno, pues en España movió casi 30.000 millones de euros en los últimos datos que tenemos, que son de 2016, ¿no? Y bueno, y ahí conviven pues diferentes inversores, ¿no? Desde constructores amantes de los paraísos fiscales, grandes grupos sanitarios extranjeros,
fondos buitres, incluso se dedican a hacer trapicheos entre ellos. Por ejemplo, SACIR, que es una constructora, vendió su 49% de los hospitales de Coslada y Parla al Lloyds Bank, ¿no? Florentino Pérez, un viejo amigo nuestro, que parece ser que solamente se dedica al fútbol, pues no, además del fútbol y las construcciones, se dedica a construir hospitales, como el de Puerta de Hierro, y después a venderlo a un fondo holandés, un fondo llamado DIF Capital Partners, que poco tiempo después lo traspasó por 300 millones de euros a un grupo financiero que, por cierto, cosa curiosa, el grupo se llama Brookfield y es socio preferente en diferentes negocietes del presidente del Real Madrid en sus inversiones por todo lo largo y ancho del mundo. Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola de manera muy sospechosa. Es decir, uno construye un hospital, lo vende, el otro lo revende y luego lo vuelve a comprar. Es decir, hay una cantidad de trapicheos oscuros y fraudulentos que, bueno, está todo por revisar. Hay otra persona que también interviene mucho y que llega a decir que la sanidad, la gestión sanitaria en Madrid no es una privatización, sino un fraude. Y lo dice con todas las letras. Es una doctora valenciana, creo que es oftalmóloga, Rosa Medel, que es oftalmóloga del Hospital Doctor Peset y que bueno, de amplia experiencia, lleva también 35 años de médica, y que no se corta en decir que eso no es privatizar, eso es un fraude. En fin, hay toda una serie de hospitales en Madrid y alrededores construidos desde la época de Aguirre, por ejemplo el de Aranjuez, y que sigue creciendo. Es decir, no hay ningún viso de que vayan a reformar su política, ¿no? Lo que sí que han aparecido son datos. Por ejemplo, esta doctora Rosa Medel, ya ha dicho en el Congreso que todas estas operaciones se han costado a la ciudadanía entre 7 y 8 veces más de lo que hubiera supuesto construir y gestionar públicamente esos hospitales, ¿no? Es decir, que... y por último, pues han descubierto otro chollo, que es la fórmula de colaboración público-privada. Que, bueno, que eso permite que los servicios son gestionados por empresas privadas con contratos de explotación de 30 años y eso supone pues un sobrecoste que se calcula que está en torno al 15% de más que pagamos entre todos, claro. Entonces, bueno, pues hay un montón de informes. El que quiera informarse, en Internet hay un montón de estudios donde, bueno, para ejemplificarlo en alguien, podríamos hablar por uno de los que más importancia tiene, que es Quirón Salud. Quirón Salud, que no es un hospital, es un holding, es decir, es un grupo de hospitales, y es el que mejor resume la burbuja y el pelotazo que ha vivido la sanidad privada en los últimos 20 años, ¿no? Este Quirón venía de Zaragoza, fue protagonista de un escándalo bastante grande, el creador, un tal Publio Cordón, que en 1995 fue secuestrado por los Grapo. Se pagó el rescate, pero el empresario nunca apareció, aunque, bueno, ahí hay muchas cosas raras. Lo de los Grapo ya de por sí es bastante rarito, con que si encima estuvo por medio de la familia, bueno, fue un episodio bastante extraño. El caso es que no hubo ningún problema porque su mujer se hizo cargo y su hija, y hasta que en el 2014 un fondo británico, este que comentaba antes, el CVC Capital Partners, compró el 61% de la compañía a otro fondo por 1.500 millones de euros. En fin. Por cierto, este grupo de CVC Capital Partners, cosa curiosa,
está dirigido en España por el señor Javier de Jaime, que mira por dónde es consejero de Prisa, la empresa que gestiona publicaciones como El País, ¿no? O que controla la SER. Entonces, bueno, pues, como vemos, es la pescadilla que se muerde la cola. No es una cuestión únicamente sanitaria, sino que hay gente metida en ese holding de grupos de todo tipo, incluidos los grupos de comunicación. Y, bueno, han seguido comprando. Han comprado las clínicas Ruber de Madrid. Se embolsó unas plusvalías de 2.600 millones al vendérselo a una multinacional alemana, la multinacional Fresenius. Esos 2.600 se convirtieron en 5.700. Y como vemos, los miles de millones van que vuelan, y aquí, bueno, no se vislumbra que esto pueda acabar, ¿no? Entonces, pues la cuestión continúa así. La manifestación fue muy importante, pero mientras ellos continúen teniendo la sartén legislativa por el mango, pues difícilmente se puede solucionar algo, ¿no? Así que, bueno, tenemos que en estos momentos este grupo alemán, Fresenius, es el principal operador sanitario de España y tiene graves problemas de acusaciones de corrupción en su país, ¿no? Incluso en Estados Unidos fue acusado de practicar sobornos, etcétera, ¿no? Soborno, bueno, todos lo sabemos, no se trata de que inviten a un médico a un congreso con gastos pagados. Parece ser que se acusaba a Fresenius de haber corrompido a médicos y responsables sanitarios en los últimos 15 años, ¿no? Incluso jugando con la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, creando unidades de diálisis que luego le tenían que comprar a ellos los productos que fabricaban para efectuar esas diálisis, en fin. Como tantas veces ha pasado en Estados Unidos, pues el escándalo fue enterrado. Hicieron un acuerdo extrajudicial, pagó una multa de 207 millones de euros, que eso para ellos debe ser peccata minuta, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplificarlo en un sitio, pues el ejemplo perfecto de ultraliberalismo sanitario, como digo, en Madrid, donde la señora Ayuso sigue haciendo cantos desafinados al libre mercado, a la colaboración pública-privada, y en el fondo lo único que trata es de ocultar uno de los mayores fracasos asistenciales que se recuerdan, ¿no? Y además con resultados dramáticos. No hay que recordar más que el tema de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid para ver, durante la pandemia, para ver lo dramático que resulta este tipo de políticas. Y bueno, ¿cómo podemos solucionar esto, no? Pues yo la verdad es que le veo mala solución, porque el problema es el de siempre, ¿no? Porque en este caldo de cultivo Díaz Ayuso parece temible y astuta, mucho más de lo que pensaban sus detractores. Y bueno, y ya sabemos que cuando habla en la Asamblea de Madrid parece que está hablando en el Congreso de Diputados, ¿no? Es decir, y de hecho Pedro Sánchez le sigue la corriente y le contesta desde el Congreso de Diputados, que es algo absolutamente insólito, ¿no? Insólito también es que por ejemplo, hoy, hoy, en el día de ayer, yo vi en los telediarios la respuesta de Díaz Ayuso a lo que se estaba discutiendo sobre la ley del aborto y tal en el Congreso de los Diputados, pero la buscaron los medios de comunicación. Es decir, esa pregunta es de periodistas, es decir, consideran a la señora Ayuso casi la portavoz de la oposición o la coportavoz de la oposición, le hace la competencia a Feijóo. No Hombre, no es entiendo. que las de la competencia, es que los ningunean de mala manera. Es que yo estaba pensando cuando lo oía, digo, bueno, ahora a partir de la Ayuso saldrán todos los presidentes de gobiernos autonómicos y también darán su opinión. Pues no,
Habló el gobierno y después la señora Ayuso. Cojonudo. Hombre, yo creo que para mí hay una explicación, la única que veo, y es que están preparando ya la sucesión de Núñez Feijóo, que por otra parte tampoco que esté teniendo un desempeño especialmente notable, ¿no? Entonces, la están preparando y lo que creo que importa al PP, bueno, al PP y al PSOE, imagino que igual, ¿no? Es la rentabilidad electoral. Y yo creo que la rentabilidad electoral, teniendo en cuenta que lo de Feijóo en Galicia está más o menos asegurado y que Galicia al fin y al cabo está ahí en una punta de España y tampoco tiene especial repercusión, en cambio Madrid tiene una gran repercusión no solo en toda España, sino en Europa y demás, ¿no? Con lo cual, si Díaz Ayuso les ha permitido ganar unas elecciones con la claridad con la que ganó las últimas elecciones en Madrid, pues hay que apostar por ella como caballo ganador a costa de lo que sea, a costa de Feijóo y de quien sea. Entonces se permiten esos diálogos que yo decía insólitos por decir algo, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a ellos que cada vez lo son menos, ¿no? De que ella es la interlocutora del presidente del gobierno, ¿no? Es curioso. Bueno, si acabamos con este tema, queda claro por lo que nos has relatado, los datos, los nombres que nos has dado del gran negocio de la sanidad privada. El gran negocio de la sanidad privada, en este caso en Madrid, pero podía trasladarse a otros lugares, podía ser Andalucía. Ya sabes que están intentando proponer desde la Junta de Andalucía, pues poner un precio a la consulta en la atención primaria, privatizarla o trasladar parte de la privada al sector privado también, parte de la atención primaria, la consulta más cercana al ciudadano, que sea atendida también por la privada. En fin, es un intento, está intentando desmentirlo, pero ya está habiendo manifestaciones en Sí, los no, sectores. pero no se cortan, es decir, lo dicen directamente. ¿Qué pasa? Que en atención primaria os dan fechas con mucha espera. Pues no os preocupéis, mira, aquí os doy un listado de clínicas privadas donde mañana mismo os atienden. Es Claro. decir, eso lo están haciendo ya. Y ya Sí. lo han denunciado diferentes trabajadores del sector público, ¿no? Es decir, que es descarado, no se cortan a la hora de demostrar su interés porque continúa aumentando la cuota de la privada, ¿no? Sí, señor. Y también a ampliarlo un poco, porque en Andalucía lo acabamos de decir, pero en Galicia, a la vez que estaba manifestándose la gente en Madrid, se llenaba la plaza del Obradoiro también denunciando lo mismo, la gestión de la sanidad pública por parte del señor Feijóo durante muchos años, que la ha dejado hecha unos zorros, una porquería, y ahora su sucesor, el señor Rueda, que la tiene en igual condición. Es decir, que el problema es generalizado. Aunque nos centremos en Sí, Madrid, sí. sí. No, en Madrid yo lo comentaba sobre todo por lo de la manifestación Mm. y como ejemplo sirve, porque, Sí, sí, sirve, sirve. porque llevan muchos años, no solamente Díaz Ayuso, recordemos que esa dinámica ya la comenzó Esperanza Aguirre, Ayuso por supuesto la ha continuado y nos sirve como ejemplo, pero bueno, en Valencia mismo, sin ir más lejos, también tenemos un gran sector de clínicas privadas, continuamente se están construyendo nuevas. Hace poco construyeron una enorme en la salida de Ademuz. La Quirón, por supuesto, está en Valencia con varios centros. Es decir, que no es sobre Madrid, evidentemente. Vale. Estaría bien que que repitieras, no, que repitieras el nombre de esa empresa privada que has estado, ese gran trust de origen alemán que está dominando el sector privado en la sanidad de Madrid en este caso, pero nos tenemos que en el resto del mundo ¿lo puedes repetir otra vez? Sí, es el Fresenius. Fresenius. Vale. Es una especie de nombre latín, no sé qué significará, pero es una de las mayores empresas, y hay que llamarles así, empresas que se dedican a la sanidad en todo el mundo, ¿no? Sí, como suena se escribe porque Fresenius.
Sí, lo queremos ver. Fresenius. Es decir, tal como suena, Como Fresenius. suena, Fresenius, como fresa, pero con E, Fresenius. Que Muy ya digo que no tengo ni idea de que suena a latín, pero no tengo ni idea. El caso es que, como digo, está por toda Europa. En España, por supuesto, ha visto el panorama y ya ha realizado varias compras. Y en Estados Unidos ha tenido que pagar una multa de más de 200 millones de euros por haberse demostrado que había corrompido a médicos y responsables sanitarios durante más de 10 años. Muy bien. Pues Rafa, si quieres, si no quieres añadir más, lo dejamos ahí, pasamos a otro tema o... Sí, lo dejamos y pasamos a otro tema porque este tema trae cola y tendremos que volver aparte de que en Lliure Directe se continúe tratando y entrevistando, pues más de una vez tendremos que tratarlo. Hoy ha sido por una causa bastante que anima bastante, como es la manifestación del domingo en Madrid, que fue la más numerosa que se recuerda, dejando aparte las cifras, y por lo tanto el tema sigue estando muy candente y habrá que seguir volviendo sobre él. Bien, pues vamos a lo siguiente. Pakistán. Militares y empresarios en el ojo del huracán. Sí, Pakistán es un país del que no habíamos hablado prácticamente desde hace mucho tiempo Mm. y tiene una situación muy interesante. Bueno, ha habido el enésimo golpe de Estado o toma del poder, porque eso ya no es ni golpe de Estado, porque los militares siempre han estado en el poder, entonces llegan allí y le dicen al presidente electo, oye, quítate tú que me pongo yo. Sí. Entonces, bueno, ahí lo que hay es una, no sé si llamarle corrupción, porque quizá habría que emplear un término nuevo, pero una connivencia total entre militares y empresarios. Y digo que está en el ojo de huracán porque, además, Pakistán es una tierra que geográficamente está en eso, en el ojo de huracán. Es decir, aparte de que tiene 1000 kilómetros de costa en el Océano Índico, en el interior está rodeada por, ojo al dato, al oeste Afganistán, tierra tranquila, como todos sabemos, y Mm. de hecho ha habido muchos talibanes que se han refugiado en Pakistán. Al noreste China, al este la India, con la que ha tenido y sigue teniendo frecuentes escaramuzas fronterizas, y al suroeste por Irán, por los ayatolás. Es decir, que como podemos ver está en el ojo del huracán de Asia, ¿no? De las tensiones en Asia. Y bueno, su otra característica geográfica es que está situada a los pies del Himalaya y tiene 8000 tan conocidos por los escaladores como el famoso K2, ¿no? El Karakorum. En fin, geográficamente es un país bastante, como digo, que está en el centro de la tarta, ¿no? Es decir, está en medio de un montón de países conflictivos, ya repito, como Irán, Afganistán, eh, China, India, eh, lo de TAN, Pakistán, Kurdistán, Afganistán, lo del TAN, Sí, en urdu significa tierra de. tierra. Es un sufijo que equivale, por entendernos, a lo que en las lenguas anglosajonas sería land, ¿no? Landia. Sí. Mm. Finlandia, Islandia, Groenlandia. Bueno, pues aquí, para indicar la tierra de los paquis o la tierra de los afganos, pues es Afganistán, Pakistán, en fin. Sí. Lo digo por curiosidad, ¿no? Sí, Porque, sí, es interesante. Y yo cuando lo leí también me pareció curioso y explica que haya tantos tanes juntos por esa zona. bueno, pues por entendernos y para que nos hagamos una idea de su situación geográfica, Pakistán es el territorio que ocupa mayoritariamente la parte islámica del antiguo imperio colonial británico de la India. Es decir, en 1947, cuando se produce la independencia de la India, y si hemos visto películas sobre Gandhi, pues habremos visto este problema, es que Pakistán no quería formar parte del resto de la India porque, como sabemos, la India es mayoritariamente hinduista, Mm. mientras que Pakistán y el norte de la India, es decir, Cachemira y algunas otras zonas, son islámicos y además islámicos bastante radicales. Mm. Con lo cual,
pues no estaban de acuerdo con seguir juntos. Hubo un conflicto bastante importante en el año 47 y al final se acabó configurando como la nación de los musulmanes que habitaban en el norte, este y oeste de la India, donde era mayoría. Bueno, en ese momento pues aprobaron una constitución. Desde el principio se convirtió ya oficialmente, el nombre era República Islámica, con lo cual la vinculación con la religión quedaba bastante clara. Y bueno, ha tenido siempre una historia muy convulsa. De hecho, en el año 71 se produjo una secesión de Pakistán Oriental que se independizó y pasó a llamarse Bangladesh, que tiene también costa en el Océano Índico, ¿no? En fin, desde que se independizó se ha caracterizado por la mayoría periodos de gobierno militar, inestabilidad política, una democracia parlamentaria formal, pero que nunca ha existido con pleno dominio, y un conflicto continuo y permanente con su vecina India, que, bueno, en este momento, por ejemplo, pues parece que está bastante calmado, pero que periódicamente sufren incidentes fronterizos muy peligrosos, puesto que, bueno, aparte de que suelen ser por el control de Cachemira, que ellos reclaman los pakistaníes, que Cachemira, que es mayoritariamente islámica, sea suya, pero el gran peligro es que tanto India como Pakistán tienen armamento atómico. Con lo cual, y dado el grado de locura de muchos de sus dirigentes, el peligro es más que evidente, ¿no? En fin, pues continúan así. Aparte de ello, es un país donde la pobreza, el analfabetismo, incluso el terrorismo, como sabemos por la penetración de los talibanes. Sabemos que allí las fronteras, sobre todo la de Afganistán, es muy porosa, es decir, allí entra y sale la gente como quiere. Y lo único que tiene así más destacable y que es uno de los motivos de los continuos golpes militares es, desde el punto de vista de la economía, el cuarto productor mundial de algodón y, por lo tanto, es la sede de numerosas empresas de confección que representa en la confección el 60% de sus exportaciones. Es decir, allí, bueno, ahí están todos. Zara, H&M, Mango, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo que las grandes empresas tienen su producción en estos países, como India, Bangladesh y sobre todo Pakistán. Entonces, esto tiene mucho que ver con la inestabilidad política, porque, como digo, lo que la caracterizó es la inestabilidad y tiene un montón de problemas con el sector, porque es un sector absolutamente mafioso, es decir, ahí no hay ningún tipo de dudas y el control del Estado es inexistente. Y lo que ahora ha ocurrido, como digo, lo que lo trae a la actualidad es que el primer ministro Imran Khan, que ya fue destituido el pasado abril con una moción de censura, ha organizado una protesta contra su sucesor, Shehbaz Sharif, que es el actual primer ministro, y él iba muy chulito, él iba en la manifestación para protestar contra su moción de censura y le han disparado. Es decir, allí no se andan con chiquitas, les da igual que sea presidente, que expresidente, que lo que sea. En Karachi, que es la capital económica, recordemos que la capital política es Islamabad, en Karachi, que es la ciudad más grande y más fuerte desde el punto de vista económico, los dirigentes locales, los empresarios y los militares pues se confabulan desde hace ya muchos años y controlan con mano de hierro a los trabajadores de la industria textil. Es decir, allí prácticamente trabajan en una situación de esclavitud. Estos llamados partidos, por llamarles de alguna forma, pero que en realidad son estructuras mafiosas de poder,
tienen también una estructura totalmente militarizada, controlan también el acceso a los principales servicios de agua, electricidad, transporte, etcétera, y se dedican a ejercer acciones represivas o coercitivas contra cualquiera que ose moverse, ¿no? Es decir, es increíble porque son ellos los que, eso desde visto de España resulta un poco extraño, ¿no? Pero se encargan de mantener el orden en las fábricas. Es decir, estos dirigentes mafiosos entran como Pedro por su casa en las fábricas textiles y se encargan de mantener el orden. Es decir, como alguien proteste contra las condiciones de trabajo, pues que se prepare porque son matones, vamos, no es nada parecido. Y por supuesto con la connivencia de la policía en fin, de los militares, que eso es el poder real, etcétera, ¿no? El último gran negocio ha sido un nuevo mercado que son los equipos de protección individual. Es decir, desde la pandemia, pues han firmado un contrato muy importante con Estados Unidos para fabricar mascarillas, batas médicas y todo este tipo de artículos, ¿no? de equipos de protección. Bueno, pues con este sistema esclavista, en cuestión de meses fueron capaces de poner en marcha una nueva cadena de suministro mundial y, por supuesto, con la ayuda de medios aéreos, tanto civiles como militares. Es decir, allí va todo junto. Y, oye, que tengo que enviar un cargamento de mascarillas qué sé yo, a Nueva York. Pues cogen aviones militares y las llevan. Es decir, ahí está todo mezclado. Y, por supuesto, con connivencia total con el Estado pakistaní, ¿no? A través de su Banco Central, que da préstamos a fondo perdido, es decir, le regala a los empresarios para ampliar y modernizar el aparato productivo, ¿no? Y incluso la pandemia con el confinamiento y demás, pues facilitó a las empresas pakistaníes el aumentar su cuota de mercado porque había otros países como China, India o Bangladesh que tenían más restricciones y por lo tanto Pakistán lo aprovechó para comerles la tostada y ganar cuota de mercado. En fin, la industria textil, como digo, es la más importante, da empleo a 15 millones de personas y ha salido fortalecida para la crisis por la crisis sanitaria. Actualmente, bueno, pues la inflación está muy fuerte, llega en una tasa anual del 26%, pero bueno, el precio del algodón ha subido, pero como digo, el capitalismo industrial pakistaní tiene sólidos recursos para hacer frente a todos estos conflictos que se avecinan. Porque no solamente es la capacidad de adaptación de unas industrias esclavistas, y hay que llamarlas así porque ahí no hay eufemismo que valga, sino que también se benefician de ayudas públicas a fondo perdido y, por supuesto, como decía hace un momento, a la presencia de un aparato represivo sobredimensionado y tolerado por a las autoridades civiles y militares con continuas violaciones de la legislación laboral y de las normas de seguridad. Aquí, como digo, llamarlo esclavismo no es ningún eufemismo. Por ejemplo, estos matones mafiosos se encargan de vigilar las fábricas, proteger los intereses de la patronal, es decir, que allí, por ejemplo, no hay ninguna norma de seguridad, de hecho los accidentes son continuos, el impago de las horas extras, es decir, allí hay jornadas de 12 horas, eso es lo normal, jornada de 12 horas es lo normal. Se han llegado a dar jornadas de 24 y hasta de 36 horas seguidas de trabajo. Los despidos son totalmente arbitrarios, ahí no hay legislación que valga, es decir, tú levantas la cabeza porque dices que, hombre, que se están pasando y, bueno, eso es suficiente para verte en la calle. Es decir,
son algunos de los ejemplos del capitalismo más salvaje del planeta y que, vuelvo a insistir, porque es importante, hay que recordar que trabajan para firmas como Zara, Mango, H&M, Walmart, que son las que se benefician de la situación. Únicamente en Alemania parece ser que están reaccionando porque, según la Pakistan Human Rights Commission, la comisión que se dedica a vigilar los derechos humanos en Pakistán, hay situaciones que desde Europa debían de imponer a sus propias compañías que fabrican allí, ¿no? Porque hay un tema que, si todos los temas son dramáticos, todo lo que tiene que ver con la situación laboral, hay un tema especialmente insoportable, que es el de las mujeres. Aparte de que ya de por sí, cuestiones laborales aparte, el 90% de las mujeres sufre violencia machista en Pakistán y más de 3.000 mujeres al año son víctimas de asesinatos de honor. Aparte de que las niñas, por supuesto, sufren obligación de matrimonios forzados, y algunas mujeres que consideran que no han tenido un comportamiento como sus parejas quieren, pues como sabemos, porque incluso alguna ha venido por aquí, por España, han sufrido ataques con ácido, ¿no? Entonces, para más cachondeo, y digo cachondeo por decir otra cosa, por no decir otra cosa peor, en respuesta a un objetivo de control social como reducción de costes, la preferencia de género en la contratación de personal se ha incrementado en los últimos meses. Es decir, hay instrucciones tajantes de cuando aparecen necesidades laborales, que no se contrate ni un solo hombre, hay que contratar mujeres. La razón es bien sencilla, a las mujeres se les paga de media un 40% menos que a los hombres, es decir, casi la mitad que a un hombre, ¿no?, por desempeñar el mismo trabajo, ¿no? Y encima pues tienen fama de ser más concienzudas, más dóciles, más tal, en fin. Total que cuando los empresarios hablan de modernización de las estructuras textiles, están hablando principalmente de feminizar la mano de obra para pagarles la mitad. En fin, la situación, como vemos, es realmente, que vista desde España, en algunos aspectos parece increíble. Ya digo que, repito, la jornada laboral es la legal, es decir, no es nada que hagan así a escondidas. La legal es de 12 horas, incluidas las horas extraordinarias y, bueno, descontando algunas breves pausas para ir al baño o a comer, pues nada, a la carrera. Es decir, ahí no hay tiempo ni para la comida. Y bueno, por supuesto, las horas extraordinarias sí se pagan, que muchas veces no se pagan, y a ver quién es el guapo que protesta a los matones esos que están dentro de las fábricas, pues se pagan a la tarifa horaria habitual y no al doble, que es lo que marca la ley. Es decir, allí también hay leyes, pero si aquí son papel mojado, pues allí ya no son ni papel mojado, es decir, no existen. Y las horas extraordinarias, como mucho, se pagan al mismo precio que las normales. Y a veces ni siquiera son remuneradas. Por supuesto, ni que decir tiene que es un panorama industrial en el que los sindicatos han sido totalmente desterrados. Y las posibilidades de recurrir a una decisión injusta se limitan, pues eso sí, pues si quieres, puedes denunciar y puedes ir a denunciarlo delante de un juez, pero claro, con el nivel de vida que hay allí y los precios que se pagan, pues los procedimientos judiciales son absolutamente imposibles de asumir económicamente por los trabajadores. Y como no hay sindicatos, pues bueno, la resistencia laboral ha quedado aislada. Cuando hay uno que protesta o un grupo que protesta directamente, se les expulsa o incluso se les asesina. Y por supuesto, los medios de comunicación públicos no se hace ningún tipo de eco sobre ellas, ¿no? Es decir, como vemos, bueno, parece ser que estoy dibujando un panorama realmente terrible, ¿no? Pero está así la cosa, es decir,
De hecho, ¿cómo se llama ahora? Los directores de recursos humanos, es decir, lo que siempre se llama el jefe de personal, se encomienda en estas macrofábricas a exoficiales del ejército, que son los que, como digo, utilizan conocidos matones para imponer el orden dentro de las fábricas. Dentro de las fábricas. Y si se produce algún altercado, pues entran en la fábrica y bueno, corren a palos a todos los que aparecen por allí, incluso agreden con armas blancas y con porras, y los que se han significado en las protestas se quedan en la calle. Es decir, hay casos que llegan a Occidente, es decir, se denuncian algunos casos. Por ejemplo, en el año 21 había una costurera, una tal Faisa Muhammad, de 30 años, que fue molida a golpes con una cadena de estas de seguridad, de las que llevan candado, por haber reclamado el pago de la prima anual, que es lo que se llama, bueno, aquí lo conocemos como la paga de beneficios. Entonces, un año, pues dijeron, pues este año no la pagamos. Ella reclamó y la corrieron a cadenazos. Ella reconoció a varios de los matones reclutados por su patrón, pero bueno, siguieron deambulando por los talleres y aquí no ha pasado nada. Es decir, la cultura del terror de Estado en Pakistán se ha infiltrado hasta en los conflictos laborales más ordinarios, como ya ves tú, o una reclamación de una paga prometida, ¿no? Bien, menudo panorama. Sí, sí, no, lo digo porque es que yo creo que eso debe saberse, ¿no? Es decir, cuando visitamos Zara, Mango, H&M, etcétera, pues que tengamos claro a quién se lo estamos comprando, porque claro, ellos no saben nada, ellos no saben, no contestan. El señor Mancio Ortega regala, no sé si era un equipo para una UCI, y bueno, es el mejor empresario del mundo. Mientras tanto, sus productos están siendo fabricados en países como Pakistán con salarios de miseria, con continuas... Mano de esclava, totalmente. Sí, sí, totalmente esclava. Uh-huh. Y bueno, y como digo, son los hombres, las mujeres todavía peor. Cobran casi la mitad menos y encima son violadas continuamente sin que pase absolutamente nada. Es decir, la situación es terrible. Bien, Rafa, mira el reloj. Nos quedan 3 temas aún por tocar o 3 cosas de las que hablar. ¿Te parece? Sí, no, lo haré muy brevemente porque tengo una frase del día cortita, muy interesante, pero cortita. Vale. La miscelánea hablaba de que por fin se ha aprobado el salario mínimo en 1.080 euros, Sí. como recuerdan. Y a Garamendi no le gusta No, 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 porque es que, claro, hay que tener en cuenta que ahora le han subido el sueldo y él, bueno, le han subido el sueldo solamente 400.000 euros, porque parece que está cotizando como autónomo. Estaba Y de cotizando eso como autónomo, ha regularizado su situación y ahora cobra, bueno, para ser exactos, 380 y algo mil euros brutos de salario, casi 400.000, y le parece mal que la gente cobre. se ha opuesto a una subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Sí, 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 además él y muchos otros empresarios, ¿no? Pero lo singularizamos en él porque es el No, jefe. él es también el portavoz, ¿no? Sí. Normalmente es él el que habla. Pues bueno, si dicen que la pornografía es mala para la salud, esto desde luego es totalmente pornográfico. Mm. Es decir, que una persona que cobra cerca de 400.000 euros al año proteste porque se haya subido a 1.080, yo simplemente lo castigaría a vivir unos añitos con 1.080 euros al mes. Brutos, 1.080, con la pero subida no. brutos, Simplemente con eso. 80 brutos. No se crea que son líquidos que se los llevan tal como suena. 1.080 y después vienen los descuentos, lo que te toque. Sí, sí. Bueno, Bien. pues esto ha pasado bastante desapercibido porque, según Pablo Iglesias en su programa,
parece que estaba criticando la poca presencia en los medios de críticas a la patronal. Yo no sé si eso es ingenuidad, no creo, porque ya llevo unos añitos en política. Es decir, pero vamos a ver, ¿cómo van a criticar a quien les paga si quieren seguir trabajando? Porque la profesión de periodista, ya lo hemos comentado muchas veces, es muy dura. Y a este paso está en trance de desaparecer para convertirse, como ya sabemos, en las voces de sus amos, ¿no? Cosa que, por otra parte, entra dentro de la lógica. Es decir, si yo soy un holding de estos empresariales e invierto en un medio informativo, pues para que diga lo que a mí me interesa, si no, ¿para qué? ¿Qué se me ha perdido a mí cuando encima la mayor parte de ellos arrojan pérdidas? Es decir, si invierto en un medio informativo es para que diga lo que yo quiero. ¿Y quién tiene que decir lo que ellos quieren? Pues los periodistas. Entonces la pregunta del millón es esa. ¿Tienen los periodistas alguna manera de ganarse el sustento de manera independiente y sin traicionar su sentido de la ética? ¿Ah? Muy pocos y muy contados. Y no son los mayoritarios, obviamente. Claro, ahora tienes la salida de Internet, ¿no? Que cada vez hay más medios informativos en Internet, pero ahí también hay negocio, ¿eh? Entonces también se están empezando ya a introducir las empresas importantes, porque a río revuelto, y de momento ahora todavía Internet está poco regulado, pues también están acudiendo a esos medios online para ver lo que pescan, ¿no? Sí, señor. Bien, para ir aligerando los tiempos, Rafa, ¿te vas a la frase o quieres decir algo de la jornada de lucha en Francia o ya está todo dicho? No, ya lo dijimos cuando hablamos de la primera, Pues y ya avisamos que había dos más, una de ellas esta semana, y siguen saliendo a la calle. Y únicamente recordar dos cuestiones que me parecen importantes. Una es que París ha dejado de ser el centro del mundo, y la última se produjeron hasta 200 manifestaciones en distintos puntos de Francia. Es decir, que ya no es solamente que todo el mundo pilla autobuses y se va a París, no. Es en toda Francia. Y en segundo lugar, a pesar de que los sindicatos tienen una presencia importante, efectivamente, sobre todo la CGT, pero yo comentaba que una de las cosas que me habían sorprendido en las imágenes que me envió una compañera desde París, era la práctica ausencia o la poca importancia que tenían las banderas de todo tipo, ¿no? Y las grandes pancartas de organizaciones gigantes, ¿no? Y lo que predominaba eran las pancartas individuales. Es decir, allí todo el mundo decía la suya, todo el mundo escribía una frase en un trozo de cartón y, bueno, se iba a la manifestación y las mostraba para que los medios que cubrían el evento, pues que se enteraran de lo que ellos pensaban. Es decir, eso me parece muy interesante, y por lo que yo sé, ya seguiré informando si me llegan más noticias de mi amiga Hakima, que es mi corresponsal en París. Pues ya lo iré contando. Muy bien, pues vamos con la frase del día. Hablando de frases en pancartas, la frase del día. ¿Cuál tienes por ahí guardada? Pues una frase que nos conecta un poco con el tema de los periodistas, ¿no? Es una frase estaba leyendo el otro día una novela negra que me encantan, de uno de los más importantes novelistas policíacos norteamericanos, James Ellroy. ¿eh? Si a alguien le suena una de sus más conocidas, La Dalia Negra y Los Ángeles Continental, de la que se han hecho sendas películas. Bueno, pues estaba leyendo yo una novela suya y vi una frase que me pareció definitiva. Decía, y luego la explicamos: en el marketing del horror existe una estrategia. Hay que ofrecerlo en una hipérbole recargada que distancie a la vez que horrorice. Dicho de otra manera y con un ejemplo para que lo entendamos: ¿cómo hay que contar esos asesinatos morbosos que ocurren lamentablemente en España,
o las noticias de los terremotos estos últimos en Kurdistán, pues hay que ofrecerlo de una manera que horrorice para causar impacto y por lo tanto favorecer el negocio, pero que a la vez distancie. Es decir, eso ha pasado muy lejos, o eso ha pasado en otra ciudad o en otro barrio, eso no tiene que ver conmigo. Es decir, eso es lo que James Ellroy llama el marketing del horror y sus estrategias, ¿no? Es decir, bueno, lo vemos y lo vamos banalizando, el horror se banaliza y al final estamos viendo escenas de la guerra en Ucrania o de los cadáveres sepultados en Kurdistán y bueno, mientras tanto estamos cenando tranquilamente, ¿no? Es decir, que hay que distanciar al tiempo que horrorizar. Me ha parecido una frase muy interesante como ejemplo de cómo se cuentan las cosas en estos momentos. Muy bien, pues así terminamos. Rafa, ¿te parece? Me parece perfecto, Manolo. Pues la semana que viene volvemos por aquí. Si no ha pasado nada, Pues no ha pasado nada. Hasta que lleguen las fallas tenemos una temporadita de tranquilidad. muy bien. Pues hasta entonces, salud. Salud y buen día.